Bueno, entonces íbamos a hablar sobre programación orientada a objetos, no, vamos a hablar de programación orientada a objetos. Y para hablar de esto necesitamos entrar a definir precisamente qué es un objeto. ¿Listo? Y un objeto, en pocas palabras, viene siendo cualquier entidad que nosotros conozcamos, que nosotros veamos a nuestro alrededor, que a nosotros se nos ocurra, que nosotros nos imaginemos, cualquier concepto, cualquier ente, es un objeto. ¿Listo? Básicamente nosotros podemos tener objetos como personas, como animales, como cosas, pueden ser físicas, pueden ser reales, pueden ser imaginarias, como en el caso de nuestros famosos vectores, que son objetos imaginarios que estamos viendo en este momento. Entonces, los vectores no existen, son objetos imaginarios, por lo tanto, no se preocupen, no les pueden hacer daño, y vamos a entender bien en qué consisten estos objetos. Como les mencionaba, todos los objetos pueden ser conceptuales, pueden ser imaginarios, pueden ser reales, pero lo importante es que son elementos que tienen unos atributos o unas características y que tienen unos comportamientos, es decir, unas acciones. Por ejemplo, yo puedo tener aquí mi objeto perro, tenemos aquí un lapicito, listo. Yo puedo tener aquí mi objeto perro y este perro, ¿qué características tiene? Puede tener una raza, puede tener una edad, puede tener, no sé, un color, puede tener un tamaño, ¿sí? Son características que tiene mi objeto perro. Y así con los demás elementos. Por ejemplo, un humano tiene características. Tendrá, no sé, profesión, tendrá, por ejemplo, nombre, tendrá estatura, ¿sí? Y ahí uno puede seguir desglosando qué características quiere con la persona. Un momento, estaba añadiendo más usuarios que se conectan. Listo, listo. Ahí vamos conectándonos cada vez más. Entonces, tenemos personas, animales o cosas. Entre cosas pueden ser incluso conceptos como un hotel. Un hotel también es un objeto. ¿Y un hotel qué puede tener? Por ejemplo, dentro de las características o dentro de los atributos que puede tener el objeto hotel, podemos hablar de pronto de número de habitaciones. Podemos hablar, por ejemplo, de, no sé, número máximo de huéspedes, num máximo de huéspedes. Podemos hablar de que ese hotel tiene, no sé, número de parqueaderos, por poner un ejemplo, número de pisos, de pronto área, ¿sí? Cosas de ese estilo son características propias de ese objeto llamado hotel. Como también tenemos objetos reales que nosotros podemos tocar, palpar, ver en nuestro alrededor, pues podemos tener objetos imaginarios como el asunto del vector. El vector es un objeto imaginario que tiene sus características. ¿Qué tiene un vector? Pues la longitud. No es más, ¿qué tan largo es el vector? Si nosotros le queremos meter temas adicionales, no sé, le podemos poner si queremos un color o si queremos de pronto una dirección o un ángulo de inclinación según uno de los ejes, algo así. Pero todos nosotros lo proponemos según nuestro modelamiento. Todos los objetos van a tener atributos diferentes según el modelamiento. No hay unos parámetros específicos en donde todos los perros deben tener por obligación raza. No, si mi modelamiento no lo necesita y si mi código no lo necesita, pues yo no lo voy a poner. Aparte de que esos objetos van a tener esos atributos, también van a tener un comportamiento. El comportamiento es qué hace ese objeto. En el caso de los perros, pues podemos decir que los perros ladran, entonces mi perro sabe ladrar, también puede comer, también puede jugar, ¿sí? En el caso de los humanos pueden que trabajar, estudiar, dormir, bailar, bla, bla, bla.
En el caso de los hoteles, que es una cosa que como tal por sí misma, pues digamos que no puede hacer algo, pero también hay movimientos internos que uno podría modelar. Entonces uno podría decir que el hotel, no sé, puede hacer check-in o check-out de los huéspedes, entonces podríamos ingresar huéspedes, o de pronto pagar nómina, ¿sí? O de pronto, no sé, limpiar, por ejemplo, para asociarlo a la limpieza de las habitaciones, por poner un ejemplo. Limpieza, no, limpiar. Bueno, no me quedó limpieza. La finalidad y lo que quería mostrarles es que yo estoy poniendo el nombre de los objetos, hotel, perro, humano, vector, como un sustantivo. Y también estoy poniendo los atributos también como sustantivos. Raza, color, tamaño, edad, profesión, área, pisos, son sustantivos. Longitud, son sustantivos. Los métodos o lo que hace ese objeto, la acción que está ejecutando, son verbos: ladrar, comer, trabajar, ingresar, pagar, limpiar, estudiar. Les soy sincero, y en el tema de los vectores no se me ocurre un método específico que yo pueda decir, uy, eso es lo que hace un vector. Podemos decir que el vector, no sé, apuntar, señalar tal vez, ya depende del modelamiento y lo que nosotros necesitemos, porque el objeto puede que tenga atributos, pero no necesariamente debe hacer algo, como lo vamos a ver. ¿Listo? Entonces, aquí es importante tener en cuenta los objetos. Se me perdió mi... mi lápiz. Ya, aquí está. No veía el punto. Los objetos tienen métodos, que son los que están en verde, y esos métodos son acciones. ¿Qué hace el objeto? Y también tenemos atributos, que están en rojo. Y eso nos permite decir las características del objeto. Juan, Sí, señor. básicamente los métodos serían lo que definimos como funciones y los atributos las variables. Exactamente, tal cual. Los métodos son las funciones que están dentro de mis clases, de mis objetos, lo que está haciendo, y los atributos son las variables. Exactamente, tal cual. Ese es el enfoque, ese es el principio que se utiliza. Bueno, entonces, ya que esto quedó más claro, más aterrizado, vamos a hablar sobre lo que son las clases y las instancias. Ya hablamos de objetos. Entonces, en cuanto a clases, ¿qué son? ¿Ustedes han hecho galletas? O si no, han hecho pasteles, tortas, empanadas, algún elemento de cocina, de comer, en donde ustedes pongan un molde y saquen algo. Arepas. Bueno, uno las arepas no utiliza moldes, las masa las moldea con las manos, eh, pero pues hay muchos elementos en donde uno tiene un moldecito, lo pega en la masa y extrae el elemento, ¿sí? Por ejemplo, en las empanadas también uno pone la masa, la rellena, coge el moldecito, cierra y quedó armada la empanada con la forma del molde. Con las galletas igual, y por eso traigo este ejemplo, porque la explicación de clase es más fácil, es decir, que la clase es un molde, es un esqueleto. Yo puedo tener mi molde de gatico y esa es mi clase. Yo cojo ese molde y tengo mi masa grande para hacer galletas y cojo el molde y empiezo a sacar pum, 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 galletitas por todo lado. Cada galletica de esa, de gato, que yo saqué a partir del molde, es un objeto. Puede que de pronto después de ese objeto yo le ponga crema de colores diferentes, que de pronto la masa no la revolví bien y me quedaron zonas más saladas, unas zonas más dulces. Puede que de pronto cuando yo saqué el molde se me partió la cola o la orejita del gato. Por lo tanto, todos los objetos van a quedar diferentes, pero todos los objetos salieron del mismo molde de hacer galletas, de hacer pasteles, de hacer empanadas, lo que yo esté haciendo. ¿Listo? La clase es un esqueleto y esa clase me permite generar esos objetos. Esos objetos, la definición ya formal, son instancias.
Un objeto es una instancia de una clase. Si vemos el esquema a la derecha, vemos que está la clase persona y es un esqueleto. Y a esa persona nosotros le podemos poner un género diferente, una ropa diferente, un color de cabello diferente, unas características diferentes. Instanciamos la persona, creamos diferentes objetos de persona, un objeto llamado Pedro, un objeto llamado Cristina, un objeto Manuel, un objeto María, y cada objeto tiene atributos por el hecho de ser persona, tiene un atributo de edad, un atributo nombre, un atributo estatura, un atributo género, pero cada valor de ese atributo va a ser diferente. Manuel, género masculino; Cristina, género femenino; María, color de cabello rubio; Pedro, color de cabello castaño; Manuel, estatura 1,50, bueno, 1,70; María, 1,80. Van a tener valores diferentes de atributos, pero todos son personas, todos son objetos que fueron instanciados de la clase persona. Y persona va a tener Pregunta, un conjunto de elementos. Sí, una cuéntame. pregunta. O sea, que el atributo se define en la clase o ya en la... Exactamente. ¿Sí? Ok. Tal cual. Los Y en la atributos. clase yo defino, por poner un ejemplo acá lo que tú das, clase, entonces color de pelo, edad, no sé qué. Y obviamente cada objeto pues cambia ese atributo. ¿Sí es así? Exactamente. Yo defino ese esqueleto dentro de clase. Que uno puede definir después variables adicionales y hacer unas mezclas más adelante, es posible. Pero el esqueleto como tal, yo lo establezco en la clase. Entonces, yo creo una persona y ya como tengo un esqueleto de persona creado, pues ya mi objeto quedó con toda esa configuración. ¿Listo? Perfecto, tal cual, como tú lo dices, Paula. Gracias. Entonces, ya estaría de esa forma: clases, instancias y objetos. Pero entonces esto tan bonito que suena, aterrizado en Python, ¿cómo es que funciona? En Python sería algo así. Este es el esquema para definir una clase. Y estas son las partes que vamos a mirar o a revisar en qué consiste cada elemento. Lo primero a tener en cuenta es que yo voy a tener una palabra reservada llamada class. Esta es la clase, la palabrita reservada que yo voy a utilizar. Si yo veo la palabra class de una vez, eso es una clase. Nada que hacer. Por estándar y por recomendación y buenas prácticas, se sugiere que el nombre de la clase esté en mayúscula. Aquí estoy creando una clase llamada persona. Este es mi nombre de clase. Y siguen los dos punticos. No es más, ahí ya entré a definir mi clase. Voy a crear una clase llamada persona. ¿Una persona que tiene? Pues unos atributos específicos. Para simplificar, voy a decir que la persona tiene un nombre y tiene una edad. A modo de resumen, vamos a simplificarlo mucho. ¿Y qué es esto? Resulta que esto es mi método constructor. Siempre que ustedes vean este famosísimo init, guión al piso, init, guión al piso, es el famoso constructor. ¿Qué hace el constructor? Me permite inicializar los objetos que yo cree a partir de esa clase. Y luego recibe como atributos o como parámetros el self, que ya sabemos que este self puede ser cualquier nombre, var clase, por ejemplo, o X, Y, Z, Juan, Pedro, Miguel, el nombre que ustedes quieran. Pero siempre se recomienda por estándar que sea la palabra self, siempre. ¿Qué hace este self? Va a hacer referencia a los atributos de la clase, a los atributos de la instancia, perdón. Cada vez que se crea un objeto que va a tener nombre y va a tener edad, el self va a apuntar a ese atributo de cada una de las instancias. Por eso aquí se le pone que el nombre que llegue por parámetro se le va a asignar al nombre de esa instancia, a self.nombre. ¿Listo? Esto es lo que conocemos como atributos de instancia. En este caso tenemos la clase persona que tiene nombre y tiene una edad. Y lo definimos así con el self
para hacer referencia a los atributos de la instancia. ¿Listo? Pregunta. Sí. Tú Tranquila. pones ahí el ejemplo de, bueno, self, coma, nombre, coma, edad. Si yo le Ujú. quiero poner más atributos, puedo poner coma, sexo, coma, Claro. apellido, coma, N veces que lo va a usar. Y abajo lo vuelvo a nombrar así, self, punto, nombre, y para abajo Exactamente. los atributos correspondientes, ¿sí? Sí. Tal cual. Ahorita hacemos ejemplos con código para que nos quede mejor. Listo. Bueno, entonces, luego de nosotros definir el método constructor y los atributos de instancia, esto es lo que se conoce, esto viene siendo lo que hace las características de la persona. ¿Listo? Vamos a escribirlo por acá. Estas son las características. Estas son características. Y ahora vamos a hablar sobre lo que hace la persona, qué acciones va a hacer. Y las acciones están establecidas acá. Estas son mis acciones. O sea, los métodos. Métodos que tenemos. En este caso, por simplificar, puse solo uno. ¿Qué hace mi persona? Saludar. Puede comer, puede correr, puede jugar, puede hacer un montón de cosas. Pero por ahora, yo que estoy creando mi clase persona, quiero que únicamente salude. Este método, ¿qué hace? Saludar, y como parámetros de entrada, pues le voy a poner otra persona. Va a saludar a otra persona. Esa otra persona va a ser, valga la redundancia, otra persona que es otro objeto instanciado de mi clase persona. ¿Listo? Ya lo vamos a ver entonces ahorita con un ejemplo. ¿Qué retorna este método? Va a retornar un mensaje que dice, hola, coge el atributo, el objeto otra persona y saca el nombre. Entonces aquí va a decir, hola, el nombre de la otra persona, lo que sea. Me llamo y voy a decir mi nombre. Vean el self. Aquí estoy haciendo referencia a mi nombre como instancia y aquí estoy haciendo referencia al otro nombre, al nombre de la otra persona, de la otra instancia de mi clase. Esto es solamente un mensaje, un print. Esa es mi clase. Hasta aquí terminó mi clase. Esta es la clase. Listo. No es más. Luego que yo defino esa clase, pues entonces voy a crear las instancias. ¿Cómo creo las instancias? Véanlas. Aquí están. Es como cuando uno define una variable. X igual a 5, Y igual a 3, lista igual, abro corchetes, 5,3, lo que sea. Es tal cual como cuando uno define una variable. Yo le pongo el nombre de la instancia, que en este caso lo estoy llamando Juan, nombre de instancia, estoy creando una persona, aquí está la clase, y a esa persona le estoy enviando dos parámetros. ¿Qué parámetros? Estoy diciendo que esa persona que recibe nombre, le estoy diciendo, se va a llamar Juan y va a tener una edad de 32. Voy a crear otra persona, la voy a llamar Carolina. Y esa persona llamada Carolina, pues también va a recibir unos valores. Le voy a decir, mi persona llamada Carolina tiene un nombre y tiene una edad. Ahí los creé. Y ahora pues puedo interactuar con ellos. Yo le digo Juan.saludar y ¿qué es lo que va a hacer? Va a ubicar el método saludar. Yo no le definí métodos a Juan, pero por el hecho de ser persona, él ya sabe saludar, porque lo saqué de ese esqueleto clase, de esa persona. Entonces, él lo que va a invocar es este mensaje y va a decir, hola. Otra persona, ¿cuál es? Otra persona es Carolina. Vean que tengo muchas flechas y espero no enredarlos tanto. Vean que aquí está, Carolina. Creo que ese color no se nota, pongamos un naranja. Carolina, que es el objeto que le estoy mandando como atributo, como parámetro,
entra acá. ¿Sí ven? Otra persona. Le estoy enviando el objeto a ese método. ¿Y qué es lo que hace? De Carolina, que es otra persona, estoy extrayendo el nombre. Entonces aquí saldrá, hola Carolina, me llamo, ya lo ejecutamos para que me crean, me llamo self.nombre. ¿Y self cuál es? Pues es quien está invocando el método, Juan. Y el nombre de mi objeto Juan, pues es Juan. Y con ese línea de Juan.saludar Carolina, me sale el mensajito, hola Carolina, me llamo Juan. ¿Listo? Esa es la parte teórica que les quería comentar de objetos, clases, instancias y cada pedacito de esa estructura de clase y de las instancias, cómo se pueden crear y un poco de interacción con los objetos. Ahora vámonos a... Uy, aquí había alguien que estaba esperando. Listo, ahora vámonos para código. Entonces, ¿preguntas de esta parte teórica? ¿Todo claro? ¿Todo más o menos claro? Para pasar entonces aquí a código. Bueno, vamos a compartir entonces un Google Colab. Ahí me confirman si ya se está viendo el Colab, ¿cierto? Sí, se ve. Ahí se ve. Perfecto, listo, gracias. Sí, sí se ve. Genial, listo, gracias entonces. Vamos a hacer el mismo ejemplo que estaba allá, para que veamos cómo se interactúa. Si de pronto tienen el Google Colab abierto, un Spider, un PyCharm, un IDLE de Python, un blog de notas, un Visual Studio, en lo que ustedes programen, si lo tienen ahí a la mano, también pueden ir a la par conmigo para también ir creando esas clases y se vaya entendiendo más. Vamos a poner entonces la palabra reservada class. Y voy a hacer el mismo ejemplo que teníamos allá. Voy a decir, voy a crear una clase llamada persona. Y 2 puntos. Y ya sabemos que lo primero que tiene que ir es el constructor. El constructor recibe el self y los atributos que yo le quiera poner a esa persona. Yo le voy a poner el nombre y la edad, como lo teníamos allá. Nombre, edad y ya, 2 puntos. Y vamos a crear ese método, que sería self.nombre igual a nombre y self.edad igual a edad. Listo, ya creé mi constructor. Vamos a crear el método llamado saludar. Y saludar ya vimos que ¿qué recibe? El self y otra persona. Eso es lo que recibe. Un momento, ingresa otra persona, ya. Ay, no puedo admitir un momento, voy a interrumpir la compartida de pantalla. A ver si me deja admitir a alguien más. Ay, no. Se me quedó bloqueada la ventanita para admitir a alguien. Bueno. Anyway, volvamos entonces acá. El asunto es que Ah, no, ya volvió. Se me había quedado en blanco. Bueno, entonces íbamos compartiendo la clase de persona que estábamos creando. Entonces, le vamos a dar 2 puntos y vamos a crear el mensaje. Le vamos a decir que va a retornar, return. ¿Qué retorna? Va a retornar un hola. El nombre de la otra persona. Me llamo. Y mi nombre. Listo. Ya estuvo. Si yo la ejecuto, pues no va a hacer nada. Solamente crear en memoria precisamente la clase.
pero no, visualmente yo no voy a ver nada, no voy a tener un retorno de nada. Ya creé el esqueleto, ese es mi molde. Ahora, a partir de ese molde, voy a crear instancias, objetos. Voy a crear el objeto Juan, y ese objeto es una persona. Si ven, ahí ya me sale, Python ya me reconoció que hay una persona. Y esa persona, vean que Python ya me dice, oiga, para crear una persona usted necesita un nombre y una edad. Así que, ¿cuáles son? Listo, se llama Juan y tiene 48 años. Y ahora vamos a crear el objeto María o Carolina, como lo teníamos en el ejemplo. También es una persona, necesita el nombre, se me metió María, Carolina, y tiene 56 años. Ahí con eso creé los objetos. Creé dos objetos, uno llamado Juan y uno llamado Carolina. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Saludar. Entonces, para saludar, vamos a decir Juan. Vean que Python ya me identificó. Si ven que abajito sale la ayuda, me dice Juan es un tipo llamado, un tipo persona. Es un dato de tipo persona, es un objeto de tipo persona. Véanlo ahí. Juan, punto. Y cuando le pongo punto, me salen lo que hace esa persona y cómo está construida. Entonces, la persona que tiene edad, me dice que es un entero, tiene nombre, es un string, y sabe saludar. Vamos a decirle, vamos a saludar. Y abrimos paréntesis. Y vea que Python ya me dice, necesita saludar a otra persona. Dígame quién es. Saludemos a Carolina. Ejecutemos. Hola Carolina, me llamo Juan. ¿Listo? Ese es el ejemplo que teníamos en la presentación. Digamos que como lo fácil para explicarles más en detalle y que vean cómo es que se ejecuta y cómo se codifica. Hagamos otro ejemplo con otro objeto para poder jugar un poco mayor con las opciones. Poder jugar un poco más con las opciones. ¿Qué podemos hacer? Creemos. A mí me gusta poner ejemplos un poco dummies, un poco imaginarios para que se entienda más. Y quisiera hacer un ejemplo con elementos un poco imaginarios. Y no sé si les guste Pokémon, a mí me gusta muchísimo, yo crecí con Pokémon y quiero programar un Pokémon. Voy a crear un Pokémon y voy a ponerlo a interactuar de alguna forma. ¿Listo? Vamos a ver cómo nos va. Primero necesito crear mi clase. Y mi clase es Pokémon. ¿Listo? A esa clase Pokémon, yo voy a crear un Pokémon y tengo el constructor. Hagámoslo sencillo. Voy a decir que mi Pokémon tiene un nombre y tiene un tipo. Y vamos a hacer lo mismo. Self.nombre igual a nombre. Self.tipo igual a tipo. Ya quedó el constructor. ¿Qué sabe hacer mi Pokémon? Vamos a decir que mi Pokémon habla. Hablar. Y para hablar no necesita nada. Sí, solamente decir su nombre, pero no necesita nada. Y el nombre ya está dentro de las variables. Entonces le voy a decir que si lo pongo a hablar, pues me va a mostrar su nombre. Listo. ¿Qué más puede hacer un Pokémon? Vamos a atacar. Def atacar. Y vamos a decir que para atacar, bueno, necesita el nombre del otro Pokémon al cual está atacando. Y por ahora vamos a decir solamente print y vamos a decir que mi Pokémon, el nombre de mi Pokémon, va a salir un mensaje. Entonces, el nombre del Pokémon ha atacado con, eh, con
con electricidad, fuego, planta, agua, lo que sea, y voy a decir que es el tipo. ¿Y a quién está atacando? A otro Pokémon. ¿Listo? Ahí de pronto se logra entender un poquito más cuando usamos self, cuando utilizamos otro atributo, otro parámetro. Y lo voy a dejar así. Ya, creé mi esqueleto. Ese es mi esqueleto de Pokémon. Vamos a crear instancias. Entonces voy a crear una instancia llamada Pikachu. Y Pikachu es un Pokémon. Y Pikachu tiene un nombre. Se va a llamar Pika. No mentiras. Se va a llamar, ¿cómo lo llamamos? Sparky. Ese es el nombre de mi Pikachu. Y le vamos a decir que tiene un tipo. Y el tipo es electricidad. Yo sé que es eléctrico, pero lo voy a dejar con electricidad para que me quede bien el mensaje. Y voy a crear otro objeto llamado Charmander, que también es un Pokémon. Y Charmander, ¿cómo lo llamamos? Lo vamos a llamar, no sé, Nico. Y fuego es el tipo. Listo, creé mis dos Pokémon. Ahora vamos a ver cómo nos va, si nos funcionó. Pikachu, ya no se lo identificó, vean que aquí aparece Pokémon. Pikachu es un tipo, es un objeto de tipo Pokémon. Pikachu, punto. Atacar. ¿Y a quién va a atacar? A otro Pokémon. O también puede hablar. Vamos a ponerlo a hablar. Pikachu, hablar. Y Sparky. Ay, bueno, debió haber dicho Pikachu. Pero bueno, dijo el nombre. ¿Sí? La finalidad es esa. Ahí uno podría decirle, si yo le pongo aquí Pikachu, pues él sí va a decir precisamente el Pikachu. Perfecto. Si yo le digo ahora a Charmander hablar, ahí está, Nico. Dijo el nombre. Nos íbamos a poner a luchar, ¿no? Pokémon punto atacar. Pokémon no. Pikachu. Pikachu punto atacar. ¿Y a quién va a atacar? A otro Pokémon, que en este caso sería Charmander. Y Sparky atacado con electricidad a Nico. A mí me parece genial esto. Uno puede ponerle como atributo si quiere el vida, el ataque, la cantidad de salud, que cada vez que se ejecute el método de atacar la salud disminuya y se crea un mini Tamagotchi en versión Python jugando con Pokémon. La idea también, aparte de mostrarles este ejemplo bastante infantil, es mostrarles que nosotros nos podemos como inventar nuestros propios ejercicios para motivarnos. Si a ustedes les gusta otro tema, si les gusta otros objetos y si sueñan con hacer alguno en particular, traten de jugar con eso. Inclusive ustedes están, no sé, están jugando, están viendo televisión, salen un rato a la calle, traten de pensar en un objeto. El objeto carro. El objeto carro, ok. Pues yo puedo crear una clase llamada vehículo y esa clase vehículo le extraigo, lo instancio para el objeto carro. ¿Qué tiene el carro? Una marca, un color, modelo, motor, de pronto número de sillas. ¿Y qué hace? Arrancar, frenar, acelerar. Cuando yo le acelero, entonces le puedo establecer un método que haga X valor o X función, X procedimiento, mejor dicho, y voy yo mismo familiarizándome con el código. Bueno, preguntas de esos dos ejemplos de persona y Pokémon. Antes de pasar al famosísimo vector. Voy a mirar aquí el chat, creo que me estaban escribiendo. Listo. Genial, genial. Sí, a mí me gusta mucho. Yo soy fan de Pokémon y muchos ejercicios yo los hago con Pokémon para motivarme y jugando voy aprendiendo. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a salirnos, ya creamos una persona, que era un objeto real, creamos un Pokémon, que era un objeto imaginario, y que de alguna forma era medio similar. Pero ahora vamos a seguir yéndonos un poco más, ¿cómo se llama? Más
abstractos y vamos a crear nuestro famosísimo vector para entender más qué es lo que es ese dichoso vector. Entonces, si yo necesito crear un vector, vamos a crear la clase. Yo les comento, los vectores como tal no existen. Los vectores son objetos que se diseñaron en esa clase, pero los vectores no son un tipo de dato de Python. Es como si yo llegara un día a clase y dijera, muchachos, hoy vamos a ver lavadoras. Y me creo el objeto lavadora y digo que la lavadora almacena los datos y digo que la lavadora nos soluciona todos los problemas porque funciona así, así, así. No, la lavadora como tal no existe. Yo la creé porque la programación orientada a objetos me lo permite. Y además de eso, debo establecerlo según mi modelo, ¿sí? Si yo estoy creando un videojuego y yo quiero tener mis Pokémon de esa forma, son mis atributos porque yo lo diseñé y yo lo modelé. Pero el vector en sí no existe en Python. El Pokémon en sí no existe, la persona en sí no existe. Son objetos que yo como diseñador, desarrollador, modelador, lo que sea, los desarrollo, los construyo y los creo ahí. ¿Listo? Eso es para que lo tengan en claro. En el fondo, el vector no es más que una lista. Y ya lo vamos a ver. Entonces, vamos a crear el vector. Una clase llamada vector y 2 puntos. No sé hasta cuándo tocaba entregar el tema del reto, pero creo que ya la mayoría lo hicieron. Igual aquí de pronto les funciona, les sirve lo que vamos a ver si de pronto no lo han hecho. Igual como Juan, el profesor dijo, cuéntame. Juan, yo creo que más de uno sí lo hizo, pero más de uno no entiende bien el código. Es decir, Listo. el reto estaba Muy enredado. muy llevado porque prácticamente te lo hacían. Sí. O sea, aquí va Randall Randy. Entonces estaba muy llevadito el reto. Nosotros, pues, de acuerdo, se guiaron a otros códigos, pero realmente que se haya entendido el código, de pronto algunos no lo hemos entendido. Listo. Lo vamos a hacer entonces. Vamos a entender eso. Entonces, por allá se creó una clase llamada vector. ¿Sí? Yo como modelador y como programador digo, necesito la clase vector, así que la voy a crear. Como tal, el vector, ¿qué tiene de atributos? Vamos a crear el constructor, que ya vimos que se necesita el constructor en todas nuestras clases. Y que vamos a poner el self. ¿Y el vector qué tiene? Pues decíamos que tiene un tamaño o una longitud. Llamémoslo longitud. ¿Listo? El vector tiene una longitud. Y decimos que self.longitud es igual a longitud. Resulta que voy a hacer un paréntesis acá. Yo sé que hay algunas personas que estuvieron en la sesión que hicimos sobre listas, pero no todos estuvieron, o de pronto algunos vieron los videos. Y a modo de resumen, yo puedo crear una lista en Python con los corchetes cuadrados. Y dentro yo puedo poner los valores que yo quiera. ¿Sí? Eso lo habíamos visto. Esa es una lista. Si se dan cuenta, esa es la representación igual del vector. Es exactamente lo mismo. Entonces, yo puedo crear una lista también vacía. Y no tengo nada. Yo puedo calcular la longitud de mi lista de esta forma. Con el len. Ahí estoy poniendo los print. A mí me gusta mucho poner print para saber qué es lo que tiene cada cosa. Entonces, si yo pongo una lista así, ahí tengo mi lista y mi longitud. Son 6 valores que yo tengo dentro de mi lista. Si yo la pongo vacía, pues me va a salir 0. ¿Listo? Pero yo podría poner aquí un por 5. Me va a seguir saliendo vacía hasta que yo aquí le ponga un valor de algo. Por ejemplo, 0. Si yo le pongo el 0, él va a coger esa lista, digámoslo, vacía, entre comillas. No es que esté vacía, realmente tiene número. 0 es un valor, no es una lista vacía. Ninguna lista vacía tiene tamaño. Si yo quiero una lista con tamaño,
tengo por obligación que inicializarla en algo. Aquí la inicialicé con ceros y creé una lista de ceros con un tamaño de 5. ¿Sí? Eso es una posibilidad. O yo lo podría hacer también manual. Otra lista. Es decir, yo podría poner... Uy, me quedó feísimo. Otra lista. Y yo podría poner 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ahí tengo mi otra lista. Bueno, no le puse el print. Ahora sí. Otra lista. Uy. ¿Qué estoy haciendo? Otra lista. Y acá, print, otra lista. Listo. ¿Sí ven? Yo lo puedo ejecutar, inicializar manual con una longitud específica, pero siempre con valores o de esta forma. Cualquiera de las dos es posible. Teniendo en cuenta este principio y teniendo en cuenta que nosotros en el ejercicio nos dicen que el vector se inicializa con una longitud específica que está determinado por un aleatorio, yo voy a hacer esto mismo acá. Dentro de mi objeto, dentro de mi método constructor, le voy a decir que también tengo, aparte de la longitud, no sé, no sé, las posiciones como tal, no sé cómo llamarlo. Voy a decir que es una lista. O voy a decir que, no sé ni siquiera qué atributo ponerle de nombre. Tengo la longitud y con esa longitud creo una lista. Voy a decir que es lista. Espero no confundirlos con los nombres de las variables. Pero lo que quiero mostrarles acá es que voy a crear un vector, entre comillas vector, una lista de 10 posiciones, por poner un ejemplo. Y con eso creamos un vector. Esta es mi clase vector. Como lo habíamos visto en la teoría, mi vector no hace nada. Y en el ejercicio también lo vimos, no hace nada. Solamente tiene unos atributos. Y es un atributo que viene por longitud. Aquí llega un 10, un 5, un 20. Ah, no, mentiras. Aquí sería longitud, acá. Ahora sí. ¿Listo? Viene un 10, un 20, un 15. Esa es la longitud de mi vector. Y la lista o la flecha o el arreglo completo, pues va a estar definido por ese tamaño. ¿Sí? Vamos a ver cómo nos va. Vamos a crear un vector. Un objeto, ¿no? Un objeto vector. Como es mi vector y como yo lo quiero y lo voy a tratar con mucho cariño, le voy a poner mi vectorcito. Listo. Ese es mi vector. Así bien cariñoso. Mi vectorcito. Cuando yo les explicaba lo de clases y lo de instancias, veíamos que la clase es un esqueleto, humano o persona, y yo saco a Juan, a María, a Miguel, a Pedro. Pokémon, y yo saco a Pikachu, Charmander, Squirtle. Hotel, y yo saco, no sé, Intercontinental, Grand Hyatt, qué sé yo, ¿sí? Yo saco de un esqueleto algo, objetos. El problema acá es que a nosotros nos empezaron a explicar objetos con una clase vector y saco de la clase vector un objeto vector. Y eso confunde, ¿sí? Yo los puedo llamar igual, pero el código se va a confundir un poquito. O bueno, depende de cómo yo lo construya. Pero si se dan cuenta, mi clase vector es mi esqueleto, y a partir de ese esqueleto, que vamos a decir que es un supervector poderoso, de ahí yo saco un mini vector, y ese es mi propio vector al cual yo voy a trabajar. Ese mi vectorcito le voy a decir que es un vector. Y es un vector que tiene un parámetro. ¿Cuál parámetro es? La longitud. Le voy a decir que la longitud es 5, por poner un ejemplo. ¿Listo? Y vamos a imprimir mi vectorcito. Bueno, primero hagámoslo por pedazos. Esa es mi clase. Este es mi vector, mi objeto. Y ahora vamos a imprimir mi vectorcito. Bueno, aquí me salió la dirección diciendo que es un objeto. Ahí está así mostrándome el objeto como tal. Yo necesito visualizarlo. Entonces le voy a poner que me muestre. Si yo le digo longitud, si se dan cuenta, yo pongo el punto y Python me ayuda.
Si yo le digo, muéstreme la longitud del vector, me dice, es 5. Muéstreme la lista, que es el otro atributo que tenemos, y es los ceros inicializados. Creé un objeto vector con inicializado en 5. Le pongo 10 acá a modo de prueba, y si yo lo quiero imprimir, ahí están los 10. Eso quiere decir que este valor es el que está creando la longitud de mi vector, de mi objeto vector. Recordemos que los vectores no existen. Yo me lo estoy inventando porque mi modelamiento es así y lo necesito para X o Y cosa. Quiere decir que entonces yo este vector 10, yo recuerdo que los retos eran con un aleatorio, entonces voy a poner aquí el aleatorio, que era random.randint. Y vamos a crear un aleatorio entre 1 o 0, puede ser 0, no importa, y 10. Como voy a generar un aleatorio entre 0 y 10, yo necesito guardarlo en algún lugar para utilizarlo acá. ¿Sí? Entonces, se genera un aleatorio. Esto no lo necesito, esto lo voy a dejar al final para poder mostrarlo. Entonces, creo un aleatorio, ese aleatorio lo guardo en longitud y voy a instanciar la clase vector para crear mi vectorcito con una longitud de 10. Bueno, longitud aleatoria entre 0 y 10. Vamos a ver cómo nos va. Ah, nos faltó la librería. Random is not defined. Random no está definido. Nos hizo falta precisamente la librería. Entonces, aquí le ponemos import random. Listo. Nos generó un vector, una lista de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. Un elemento, no sé, 8, 10 tal vez. Y de esa forma le estamos pasando este valor a como parámetro para que mi objeto vectorcito se genere a partir de la clase vector. ¿Listo? Yo sé que puede ser un poquito confuso porque vector y vectorcito suenan similares, pero acuérdense del enfoque que teníamos antes. Creo mi clase, creo mi constructor, tiene métodos y luego yo los instancio y le mando los atributos y puedo empezar a interactuar con ellos. ¿Listo? Acuérdense de eso para que tengan como esa analogía y no se confundan por los términos. Después de eso, pues ya podemos empezar a trabajar. Entonces lo podemos recorrer, le podemos cambiar los valores, le podemos, no sé, añadir datos, quitar, eliminar, jugar, como queramos. Por ejemplo, vamos a recorrerlo. Yo quiero que me muestre cada uno de los elementos. Entonces voy a poner for número in mi vectorcito. ¿Listo? Número va a recorrer cada uno de los números que están dentro de ese vector. Pero no es dentro del objeto vector, sino dentro de mi vectorcito lista. ¿Sí? Mi vectorcito es el objeto, pero el objeto tiene parámetros y yo voy a recorrer es precisamente cada uno de los elementos que está en el atributo o en el atributo lista. Dos puntos y pongámosle un print a ver si nos funcionó. Vamos a imprimir número. Ahí está. Aquí está la lista y aquí me recorrió 1, 2 y 3. Quiere decir que yo al número le puedo poner, bueno, aquí lo podría recorrer, pero con índices para cambiarle los valores. Entonces voy a decir que voy a recorrer la posición, pero en un rango específico. Y aquí sería desde 0, voy a recorrer la lista desde 0 hasta el final de la lista, hasta que termine. Y recordemos que eso es con len. Y aquí le pongo la longitud. Ah, no, ni siquiera necesito eso porque aquí ya estoy con objetos. Si no tuviera objetos, tendría que poner len. Aquí lo que voy a hacer es mi vectorcito punto longitud. Hasta la longitud de mi vectorcito. E imprímame la posición.
Ahí está, me imprimió las posiciones. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Así que si yo quisiera añadirle valores, pues yo puedo poner mi vectorcito punto lista y en la posición que me está dando el for, porque vean que el for me está recorriendo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cada una de las posiciones. Y ese valor está guardado acá. Por lo tanto, lo voy a enviar como un índice para que busque dentro de la lista de mi vectorcito. Y esos elementos los voy a crear, por ejemplo, por ahora, a modo de prueba, le voy a decir que es 5. Es decir, voy a crear un vector, una lista de solo 5. Y vamos a imprimirlo a ver cómo quedó. Mi vectorcito punto lista. Ahí está. Inicializó en 0, todo 0. Y después lo inicialicé, le cambié los valores a todos 5. Pero en el reto nos decían que tocaba aleatorio. Pues ya tengo aquí un aleatorio. Traigámoslo para acá. ¿Listo? Y cada vez que yo lo ejecute, me va a crear números aleatorios. Uy, me generó uno vacío. Doble veces. ¿Bien? Entonces, así es como ya empieza a funcionar. Y los retos decían si el número es impar, si la posición es par, si el número es primo, si suman más de 5, menos de 10, tiene que sumarlos o tiene que multiplicarlos, cosas de ese estilo. Si ya sabemos cómo recorrer mi objeto vectorcito, pues ya podemos empezar a ponerle condicionales. Entonces, si mi vectorcito punto lista posición es par o es impar, haga tal cosa. Si la posición de la lista es par o impar, haga otra cosa. Si es primo, haga tal cosa. Si es divisor en 5, si es divisible en 10 o en 5, haga tal otra. ¿Sí? Ya de ahí uno puede empezar a jugar con los condicionales, con los while, con doble for, porque ya podemos recorrer de alguna forma ese vectorcito que yo creé a partir de la clase vector. Bueno, creo que queda como mejor por ahí. Ya uno empieza ahí ya a crear los diferentes retos, pero pues ya entrar en detalles ya es más complicado. Pero pues les da muchas bases, ¿listo? No sé si tengan dudas ya del código que hemos hecho. Hicimos 3 ejemplos de clases: clase humano, clase Pokémon y clase famosísima vector. Pero como les digo, es una clase, no es un tipo de dato que existe en Python. Bueno, un día de estos de pronto nos dicen, vamos ahora a ver lavadoras y las lavadoras solucionan nuestras vidas, y no, no es así. Ayudan mucho, pero no es un tipo de dato propio de Python que nosotros podamos usar, sino es un modelamiento que estamos haciendo de la realidad. La programación orientada a objetos nos permite eso, abstraer de alguna forma o modelar la realidad que nosotros estamos percibiendo, inclusive con objetos imaginarios como el tema del vector. Y ahora con el tema de las listas cruzadas. Nosotros creamos una lista nodo, una clase nodo, una clase lista y empezaron a jugar, ¿sí? Entonces, por esa parte, tampoco se asusten, son objetos. Bueno. Yo tengo una pregunta. En el for, ¿pudiste haber puesto rango de 0 a longitud? Vamos a ver. En teoría, sí, porque longitud está guardada acá. Yo entiendo que sí se podría longitud porque sería el equivalente a decir mi vectorcito punto longitud, porque mi vectorcito punto longitud es un parámetro que tú creaste en clase y longitud self longitud era igual a longitud, y entonces es como que tú llamaste todo longitud, pero entonces por eso me surgió la duda a ver Sí. si era posible, porque es como lo mismo, ¿no? Es la igualdad la que hace que todo sea igual. Exactamente. Y mira que ahí está arriba. Sí. Es precisamente eso, porque ese aleatorio se está guardando acá. Así yo se lo mande a la clase, ya mi variable quedó guardada acá y yo la puedo utilizar acá. Entonces tienes razón. Aunque lo lógico sería apuntar al objeto, pero se puede hacer. Entonces cuando, digamos, tú le decías mi vectorcito punto longitud, él está tomando ese valor como un parámetro dado en la clase, y cuando lo ponemos así solo longitud, está solo tomando como una variable igual a un dato random que generamos. Exactamente, tal cual. Tienes toda la razón. Gracias. Se puede hacer así. Listo, Juanita, con gusto.
Bueno, preguntas, muchachos, de esto que hemos visto. Espero que les ayude. Si tienen dudas, me avisan. Comentarios en el chat. Dice, me preguntan aquí, ¿la palabra self es una constante? Siempre se debe utilizar para definir la clase. Siempre se debe utilizar una variable de la instancia, una variable que me permita apuntar a esa instancia. No es obligatorio self, pero se recomienda que sea siempre self. Si tú le pones, por ejemplo, María, todo tiene que estar con María, ¿sí? Y siempre se tiene que poner para hacer referencia a las características, a los atributos que tiene esa instancia propia. Bueno, por defecto, por estándar, siempre se utiliza self. Entonces, siempre se debe utilizar al momento de definir la clase esa palabrita, no clave, pero esa palabrita que por estándar nos recomiendan usar. ¿Listo? ¿Más preguntas? Hay por el chat, por el micrófono, como prefieran. Espero que les haya quedado entonces más claro la parte de objetos, porque ya según el profesor vamos a empezar a ver más objetos un poco más abstractos. Aparte del vector, ya nos mencionaron lo de las listas, lo de los nodos. De pronto en un futuro no muy cercano empezaremos a ver matrices. Entonces, pues es posible que se vaya complicando un poquito más el tema, pero con estas bases de pronto les aclara más el panorama. Bueno, entonces si no hay más por hablar, muchísimas gracias. Espero que les haya servido la clase. Cualquier duda ahí me pueden escribir por el WhatsApp o me mandan un mensajito, que también creo que tienen mi correo. No sé si cada vez que se vinculan aparece mi mail, pero bueno, ahí igual estamos en contacto y en lo que les pueda ayudar con muchísimo gusto. ¿Listo? Juan, creo que por ahí Listo. levantaron la mano. Sí, Sí, Juan. ¿quién? ¿Preguntas? Sí, soy yo. En el ejemplo de persona, hermano, se Sí. define... Gracias. Acá. Sí. Definimos este método saludar, ¿sí? Ujú. Y dice que tiene como parámetro otra persona. Sí. En el return dice que vamos a hola, otra persona. Pero ¿cómo sabe él que la otra persona es Carolina? Mira, por esto. A ver, abramos aquí una plantillita para escribir. Por esto, mira, yo le estoy mandando al método saludar. Uy, Sí, punto escribamos saludar. acá. Le estoy mandando a saludar La el variable objeto Carolina. Carolina. Míralo. La variable, y además ahí arriba está declarado que Carolina es igual a una persona y que se Sí. llama Carolina y tiene 56. Sí, yo entiendo esa variable, pero, o sea, está definida en la clase persona, ¿sí? Sí. Carolina. Carolina, por el hecho de salir de persona, ya tiene Sí. un nombre y una edad y sabe Sí. saludar. Sí. Entonces, cuando yo le digo otra persona punto nombre, él va a buscar el atributo que esté en otra, el parámetro que esté en otra persona. Y yo se lo estoy mandando acá. Aquí yo le estoy diciendo, salude a Carolina, que Carolina es otro objeto que yo creé a partir de persona. Sí. Y como tiene también un nombre y una edad, pues yo puedo poner Carolina.nombre, Carolina.edad, Carolina.saludar. Ok, Juan Manuel, entonces, Si yo pongo aquí Carolina.nombre, me funciona, pero yo le estoy pasando es como un parámetro, como si fuera una variable. ok, listo. Y entonces en ese orden, digamos, si yo pongo aquí otro parámetro, digamos, otro nombre, Claudia, pues, Ujú. pero no le pongo igual a, o sea, no le pongo estos parámetros de Carolina y 56, que pues sería el nombre y la edad, ¿él no lo va a tomar como si fuera otra persona? ¿O Sí, se claro, define sí. así? Yo le digo Claudia y le digo que Claudia es una persona. Entonces lo que lo define es la clase, ¿sí? O sea, el persona. Exactamente. Yo le estoy sacando de persona. Digamos que Claudia es más joven, tiene 18. Y si yo aquí le digo, Juan, salude ¿a quién? ¿A Claudia? Ah, ok, Me debe sí. salir acá. Hola Claudia, me llamo Juan. Juan, yo creo que lo que más enreda un poquito el tema de clases y funciones es el hecho de que, digamos que desde Juan hasta Cloud, hasta Juan.saludar, es el programa principal, ¿cierto? Porque tú le Sí. estás dando unos parámetros de ingreso, en este caso se los estás dando tú mismo, pero se los puede pedir también al usuario.
Adicionalmente, al darle los parámetros a esas variables, en la línea Juan.saludar, tú te estás yendo hacia arriba del código, le ingresas esos parámetros que tú le estás dando y él te retorna, por decir el mensaje, te lo retorna a esa misma línea. Es decir, es un Sí. juego de subir, haga la operación y devuélvame el mensaje y me lo pone de nuevo acá abajo. Sí, traten, lo que pasa es que como en la programación estructurada es de arriba hacia abajo, línea por línea, y luego uno pasa a objetos, en objetos ya no es derecho línea a línea. Exacto. Entonces, con objetos, traten de organizar el código en tres partes. Primero, la parte donde defino la clase. Segundo, la parte donde defino los objetos. Y tercero, la parte, digamos que del programa principal, en donde yo interactúo con los objetos. ¿Sí? Generalmente, y eso pasa, yo puedo tener esto en un archivo, aparte. Esto en otro archivo, puede ser dentro del programa principal también, pero muchas veces las clases se tienen en archivos separados y yo lo que hago es llamarlos a mi archivo principal con el import, el nombre del archivo, lo que sea. ¿Sí? Pero entonces traten de organizar el código en tres partes. Defino clases, defino objetos y programa principal en donde llamo a los objetos para que interactúen con los métodos y hagamos algo. Pero sí, lo que dices es toda la razón. Toca estar ya no por líneas, sino como por bloques de funcionalidad. Sí, digamos que eso es un poco enredado porque pues al principio se inició exacto, lineal. Y ahora si tú tienes varias funciones, entonces primero allí te devuelve abajo, bueno, en fin. Sí. Se complica un poquito más, pero bueno, esa es la idea, poder entender. Listo. Y también tratar de hacer ejercicios, como les comenté. Exacto. Es una persona, traten de modelar a su familia y traten de hablar con los diferentes objetos de su familia. Invéntense una clase mascota. Si tienen un perro, invéntense una clase animal, crean un objeto perro, el perro qué características tiene, qué hace. Traten de añadirles mensajes, de pronto variables para empezar a sumar, cosas así. Le pueden crear una variable, un atributo, perdón, llamado, no sé, cantidad de hambre. Y ustedes cuando le ejecutan el método comer, cantidad de hambre se disminuye porque ya no tiene tanta hambre. Y ejecutan comer, comer, comer y cada vez la cantidad de hambre se va disminuyendo. Y que cuando llegue un tope, ustedes den cantidad de hambre, digan, salga un mensaje, no, ya estoy muy lleno. Y se inventan un Tamagotchi. Tratar en algunos ejemplos así muy dummies, muy sencillitos, muy motivadores. A mí estos ejemplos me gustan mucho porque uno interioriza bastante los conceptos. Y ya cuando uno va a otros conceptos más abstractos, pues ya le queda un poquito más fácil. Dale. De pronto sabes alguna parte donde haya como un banco de ejercicios de que sean solo de orientación a objetos que podamos hacer, porque el profe en el último taller solo mandó como 2 ejercicios y es más interfaz gráfica de usuario que cualquier cosa, entonces me gustaría más practicar la lógica de orientación a objetos, no sé si sepas. Ayer sí, cuéntame, Nelson. No, lo de la página, Juan, lo de la página. Sí, es que aquí nos habían compartido la otra vez una página. A ver si me acuerdo. Aprende Alf, creo. Aprende con Alf. Eso. .es. Docencia, creo que era docencia. Python. No sé si aquí hayan ejercicios. Trabajos, exámenes, ejercicios de programación con Python. No sé si aquí hayan cosas de programación de objetos. MATLAB, pandas, depuración, ficheros, funcionar, funciones, diccionarios, tuplas, no. No, yo también sigo esa página, es muy buena para ejercicios así simplecitos, pero no, yo ya busqué y no había Vale. Voy a buscar porque no sé, no he visto ejercicios así propios, porque generalmente son, digamos que según la necesidad del desarrollador, del modelador. Entiendo. Pero Vale. entonces voy a buscar a ver si encuentro un de ejercicios. O si es el caso, nos inventamos algunos ejercicios y los desarrollamos. Vale, listo. Dale, gracias. Juan, ¿la puede poner en el chat, porfa? El link. ¿Esta página? Sí, porfa. Listo. No sé si les interesa, pero yo copié los ejercicios que eran en los retos, que salían varios. Entonces, no sé si se los comparto.
No te escuché bien, Paula. Que se acuerdan que salía una lista de un montón de ejercicios que eran del reto, como los retos son aleatorios para cada persona. Sí. Entonces yo me metí por un lado del Moodle y copié como unos 7 ejercicios de esos. No sé si los compartimos o les interesa ese tipo de ejercicios. A mí me interesan, gracias, Paula. Genial. Sería bueno verlos, a ver qué tal están. Listo, yo ya se los mando por el chat de WhatsApp, ¿les parece? Listo, perfecto. Juan, Genial, Paula, muchas gracias. Dentro de la página no hay como tal ejercicios de orientado a objetos, pero si buscas, si quieres, dale clic en donde dice manual de Python. Manual de Python. Ahí arribita, el lado izquierdo. Ah, ya. Y abajo dice orientado a objetos, programación orientada a objetos. Y hay pues información. Adicionalmente, pues está Vean, se pueden crear una tarjeta de crédito y un método que sea activar, pagar o anular. Y van anulando de pronto atributos. Ajá. Ah, sí, uno hacer el ejemplo. Ah, vale, Esa muchas es la otra opción. gracias. Sí, dale. Bueno, esa es su posibilidad, porque igual como son objetos, ustedes dicen, quiero modelar un computador. Se quedan mirando su computador, qué tiene, qué hace, ¿sí? No sé, cosas así tal vez. Pero voy a buscar si existe alguna página que ofrezca ejercicios de objetos. Si la encuentro, se las comparto. Si no, pues miramos y nos inventamos, no sé, 2, 3 ejercicios a ver cómo nos va. Dale. Tú nos avisas de pronto para cuándo tienes tiempo y puedes hacer otra. Sí, claro que sí. Sí, de una, Nelson, yo les aviso. Dale, Juan, muchas gracias, hermano. Muy amable. Igual, otra cosa, muchachos, creo que el lunes o el martes van a salir de forma pública el formulario para solicitar mentorías. Entonces, si de pronto les interesa, yo estoy ahí dentro de los mentores y podemos separar un espacio ya, digamos que reservado a través de Mintic y a través de la universidad para sacar una mentoría, digamos que ya oficial. ¿Listo? Dale. O sea, más allá, aparte de estas charlas que yo pienso seguirlas dando porque me gusta, también está la posibilidad de pedirlas con mentoría. Listo, Juan. Bueno, listo, muchachos, no es más entonces, no sé si tengan más dudas o si no, pues ya les deseo una feliz tarde, de pronto una feliz noche, feliz fin de semana, hasta de pronto una próxima que nos veamos. Dale, Juan. Gracias, Juan. Listo, Juan, gracias. Muchas gracias. Okay. Listo, con muchísimo gusto. Mil gracias. Gracias a ti, Juan, Juanita, Sergio, que estén muy bien. La grabación yo se las estaré enviando igual por el WhatsApp cuando termine de procesar, porque siempre se demora un poquito cargando en el Drive. Vale, gracias. Listo. Gracias, Ingrid, Eileen, Nelson, Paula, que estén muy bien. Hasta luego. Feliz tarde. Chao. Gracias. Chao a todos.